Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no aparece en los libros de historia que estudiaste, no sale en los noticieros de ninguna cadena grande, y hay una razón muy específica para eso. Porque lo que voy a mostrarte hoy es la prueba de que el mayor ejército del mundo tiene un mecanismo perfeccionado durante décadas para cometer atrocidades, documentarlas internamente y hacerlas desaparecer de la memoria colectiva con una precisión quirúrgica. Esto no es opinión. Son hechos con nombres, fechas, números y documentos que alguien dentro del sistema no pudo seguir callando. Quédate hasta el final, porque la última historia de este video tiene un detalle que muy pocas personas en el mundo conocen y que cambia completamente lo que creías saber sobre lo que está ocurriendo hoy en el norte del Caribe. El 19 de noviembre de 2005. En un pequeño pueblo de Irak llamado Haditha, algo ocurrió que debería haber sacudido al mundo entero. Una patrulla del Cuerpo de Marines de Estados Unidos avanzaba por la zona cuando un artefacto explosivo improvisado estalló debajo de su vehículo. El cabo Miguel Terrazas murió en el acto. 2 Marines más resultaron heridos, y lo que ocurrió en las siguientes horas fue exactamente lo que el ejército intentó enterrar durante más de un año. Cuando esos Marines regresaron a la base esa noche, presentaron un informe oficial. Dijeron que tras la explosión habían sido atacados por insurgentes armados y que respondieron el fuego durante horas. Combate contra el enemigo, bajas enemigas confirmadas, misión cumplida. Pero había algo que ese informe no podía explicar. Los 24 civiles que murieron ese día, incluyendo mujeres, ancianos y niños de corta edad, presentaban heridas de bala en el pecho y en la cabeza, disparadas a quemarropa, en espacios cerrados, sin ninguna evidencia de combate. Las autopsias no mentían. Los cuerpos fueron encontrados dentro de casas cercanas a la explosión, no en campo abierto, no en posiciones de combate, adentro de cuartos y pasillos, acorralados. Durante meses nadie dijo nada públicamente. El incidente se archivó como un enfrentamiento más en la interminable guerra de Irak. Hasta que en 2006 un video tomado por estudiantes de la zona llegó a manos del Time Magazine y los periodistas hicieron lo que el ejército no pudo impedir: publicar la historia completa. El escándalo obligó al Congreso a abrir una investigación y lo que encontraron confirmó cada detalle incómodo que el informe original había ocultado. 8 Marines fueron acusados formalmente, 4 por homicidio, 4 por encubrimiento. Pero aquí es donde la historia da el giro que siempre da, sin excepción. Con el paso del tiempo, cambios de administración y burocracia militar de por medio, los cargos contra la gran mayoría fueron retirados uno por uno. El único Marine que llegó a juicio por homicidio, el sargento Frank Wuterich, aceptó un acuerdo en 2013, un cargo menor, negligencia en el mando, sin prisión efectiva, 24 civiles muertos y el resultado final fue ese. Guarda bien ese patrón en tu mente porque lo vas a ver repetirse exactamente igual en cada uno de los casos que siguen. Pero hay algo que casi nadie menciona sobre Haditha. No fue un incidente aislado. Fue la continuación visible de algo que viene funcionando desde décadas antes y que siguió perfeccionándose después. Y para entender eso, necesitas ir a Vietnam. Específicamente a una operación que durante años fue clasificada y que cuando finalmente salió a la luz, los grandes medios la cubrieron durante 3 días y luego el tema desapareció como siempre desaparecen estas historias. Entre diciembre de 1968 y mayo de 1969, la 9ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos lanzó la Operación Speedy Express en el delta del Mekong. El objetivo oficial era neutralizar al Viet Cong mediante tácticas agresivas y sostenidas. Artillería masiva, aviación de ataque, emboscadas terrestres y limpieza total de poblados. Sí, al mando estaba el general Julian Ewell y sobre él había una presión que venía desde arriba: presentar resultados medibles cada semana, números de bajas enemigas, cifras que demostraran que la operación estaba funcionando. Al final, los documentos militares registraron 11,000 bajas enemigas.
un número que el mando presentó como prueba de un éxito aplastante. Pero entonces apareció un dato que hacía imposible sostener esa cifra con honestidad. En todos esos 11,000 cuerpos, las fuerzas estadounidenses recuperaron apenas 750 armas, 750 armas para 11,000 supuestos combatientes. Una proporción de 45 bajas por cada arma recuperada. Años después, periodistas como Kevin Buckley, de la revista Newsweek, publicaron investigaciones que confirmaron lo que los números ya estaban diciendo con claridad. La gran mayoría de los muertos eran civiles, personas que huían de los bombardeos, que corrían por campos abiertos y que se convertían en objetivo automático para los helicópteros de ataque y la artillería. Incluso combatientes veteranos confirmaron más tarde algo escalofriante. Ellos mismos, con entrenamiento militar, sabían que no debían moverse de sus posiciones porque hacerlo en campo abierto significaba morir. Se quedaban quietos para pasar desapercibidos. Eran los civiles los que corrían y los civiles los que morían. En los hospitales locales de la zona, 3/4 partes de los heridos eran civiles con lesiones causadas directamente por el poder de fuego estadounidense. Y nadie fue investigado, nadie rindió cuentas. La operación quedó archivada como un éxito táctico y siguió adelante. Pero lo que ocurrió en el delta del Mekong no fue el punto más oscuro de Vietnam. Ese punto llegó un año antes, en marzo de 1968, en una aldea que hoy lleva el peso de uno de los crímenes de guerra más documentados del siglo XX. My Lai. La compañía Charlie recibió órdenes de eliminar combatientes del Viet Cong en un conjunto de aldeas conocido como Son Mai. La inteligencia insistía en que la zona era un bastión enemigo. Los soldados llegaron por la mañana y encontraron algo que no cuadraba con el briefing que les habían dado. Ninguna resistencia. Sin disparos, sin combatientes armados. Lo que había en My Lai era lo que cualquier persona podría ver en una mañana normal en una aldea campesina. Mujeres preparando alimentos. Niños, ancianos comenzando su día. Ninguna amenaza, y aún así, durante varias horas, lo que siguió fue una masacre sistemática y metódica. Aldeanos fueron reunidos en grupos y ejecutados. Casas incendiadas. Una sola zanja en la zona albergó 70 cuerpos. Hay testimonios que describen a mujeres usando sus cuerpos para cubrir a los niños y a los soldados disparando de todas formas. El total de víctimas civiles se estima en al menos 500 personas. El informe oficial presentado esa misma tarde decía que la compañía Charlie había eliminado a 128 combatientes del Viet Cong. No mencionaba civiles, no mencionaba la ausencia total de armas en la zona, no mencionaba que no hubo un solo disparo enemigo durante toda la operación. Y durante más de un año nadie cuestionó ese informe. Pero aquí aparece el detalle que casi nunca se menciona. En medio de la masacre, un piloto de helicóptero llamado Hugh Thompson volaba bajo sobre la aldea. Desde el aire veía exactamente lo que estaba pasando. Descendió. Y cuando entendió lo que ocurría, hizo algo que requiere un tipo de valentía diferente al que los ejércitos suelen celebrar. Ordenó a su tripulación evacuar a los civiles que aún seguían vivos. Y luego les dijo algo más. Si algún soldado estadounidense disparaba contra esos civiles, ellos dispararían contra ese soldado. Soldados norteamericanos apuntando sus armas a otros soldados norteamericanos para detener la masacre. Thompson tardó décadas en recibir reconocimiento oficial. Durante años dentro del sistema fue tratado como un traidor. La historia salió a la luz en 1969, cuando el periodista Seymour Hersh publicó la investigación después de que un soldado filtró la información porque no pudo seguir cargando ese silencio. 25 soldados fueron investigados, solo uno fue condenado. El teniente William Calley, sentenciado a cadena perpetua. El presidente Nixon intervino personalmente. Calley cumplió 3 años de arresto domiciliario,
Todos los demás quedaron libres. Pero antes de llegar a Irak de nuevo, necesito que te quedes con algo de lo que acabas de escuchar sobre My Lai, la persona que filtró esa historia, el soldado que no pudo seguir en silencio, no era nadie importante dentro del sistema, era alguien que simplemente no pudo dormir cargando ese secreto. Ese detalle importa porque en cada uno de estos casos hay siempre alguien adentro que sabe. El sistema no falla porque todos callan para siempre. Falla porque en algún momento alguien habla. El problema es que cuando hablan, ya pasaron años y el daño al sistema de rendición de cuentas ya está hecho. Y llegamos a 1991 y a Bagdad. La coalición liderada por Estados Unidos lanzó la campaña aérea contra Irak tras la invasión de Kuwait. Los bombardeos sobre la capital eran nocturnos y constantes. Los civiles buscaban refugio en búnkeres construidos durante la guerra anterior entre Irán e Irak. Uno de ellos era el refugio público número 25, en el distrito de Amirilla. Cientos de personas dormían allí cada noche. El 13 de febrero de 1991, a las 4:30 de la mañana, 2 bombas guiadas por láser destruyeron el edificio. La primera perforó el techo. La segunda entró por el mismo agujero y detonó adentro. En minutos, y todo quedó en silencio. Las estimaciones hablan de 400 personas muertas en el interior. El gobierno de Estados Unidos argumentó que la inteligencia indicaba uso militar del refugio. Periodistas y organizaciones humanitarias que ingresaron después encontraron ropa de civiles, pertenencias personales, rastros de niños. No encontraron evidencia de actividad militar. No se inició ninguna investigación. No se presentó ningún culpable ante ningún tribunal. 4 casos, 4 décadas, 4 escenarios completamente distintos y un solo patrón que no cambia en ninguno de ellos. Informe falso primero. Encubrimiento inmediato, investigación tardía y bajo presión pública, cargos que se retiran con el tiempo, impunidad al final. Ese no es el error de soldados individuales desbordados por el combate. Ese es un sistema institucional que funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. Un mecanismo que protege a la estructura por encima de cualquier otra consideración. Y esto importa hoy de manera directa para México, para América Latina, para cualquier país de la región con presencia militar estadounidense en su territorio o en sus aguas, porque la pregunta que queda abierta no es si volverá a ocurrir. Esa respuesta ya la da la historia. La pregunta real es si esta vez habrá suficiente presión sostenida, suficientes periodistas que no se rindan, suficiente memoria colectiva para que el mecanismo no funcione igual que siempre. La historia tiene una respuesta clara. Sin esas condiciones, el patrón se repite. Sin excepción. ¿Tú crees que lo que está ocurriendo ahora en el norte del Caribe va a tener responsables reales? ¿O va a terminar igual que cada uno de estos casos? Escríbelo en los comentarios, porque esa conversación necesita más voces y necesita ser ahora. Y si quieres seguir recibiendo análisis que no van a aparecer en ningún noticiero de la región, suscríbete. Este es el espacio donde los archivos que no debían salir se analizan sin filtro y sin miedo a lo que diga quien sea.